todos, qué gusto saludarles por acá. Estamos muy felices de tener el día de hoy a Yuri Herrera. Les voy a leer un poco de Yuri por si se les pasó el mail o por si no lo conocían, pero un escritor fantástico del altiplano mexicano, así que me siento muy contenta de recibirlo además el día de hoy. Sí, por supuesto. Bueno, vamos. Ha publicado los libros para niños. Este es mi Nahual y Los ojos de Lía, y las novelas Trabajos del Reino, Señales que precederán al fin del mundo y La transmigración de los cuerpos. Las 3 novelas han sido traducidas a varias lenguas. Una recopilación de algunos de sus cuentos apareció bajo el título Talud. Ha sido lo siento. Ha sido profesor de narrativa y teoría literaria en varias universidades de México, Francia y Estados Unidos. Es editor fundador de la revista literaria El Perro. En 2016 recibió en Alemania el premio Anna Segers por el conjunto de su obra, y sus libros más recientes son El incendio de la mina El Gordo y la colección de cuentos de ciencia ficción 10 planetas. Este año aparecerá su nueva novela La estación del pantano, en Editorial Periférica también, y el año que viene 10 Planets, la traducción de 10 planetas en Grey. Actualmente es Distinguished Writer in Residence en la Universidad de Wesleyan y es profesor de literatura en la Universidad de Nueva Orleans. Y bueno, tenemos por acá también a la queridísima Rita Indiana, adorada maestra del MFA, por supuesto, pero además de eso también escritora y música. Sus novelas también se encuentran en Periférica. Está Papi, está La mucama de Omniculé. Y bueno, pues profesora, por supuesto, del MFA. Gracias por estar aquí y le cedo la palabra a Rita para que nos hable un poco más. ¿Usamos micrófono o no oyen bien así? ¿Qué creen? Hay que proyectar, Yuri. Sí. Ok. Porque si no viene la profesora del micrófono y ella decir, cómo usar. Tú sabes hacer eso. Dale, pues vamos a dar tu micrófono. Es para que quede el registro. Ok. Pues usamos el micrófono entonces. Gracias, Astrid, que estaba contaminado después. Yuri y yo estamos muy nerviosos, tuve que hacer un chistecito porque yo estoy muy nerviosa de estar aquí con él y él está muy nervioso de estar aquí conmigo. Nos fuimos a beber un trago, pero seguimos igual de nerviosos. Quiero dedicar este evento por aquello de honrar a los ancestros, a los que ya no están con nosotros, a la persona por la que conocí el trabajo de Yuri, Julián Rodríguez Marcos, el fundador de la editorial Periférica, que nos publica hasta la fecha. Y que está ahora en manos de Pacaflores. Y en ese orden de ideas, creo que es importante esta pregunta: ¿cómo empieza Yuri a ser un escritor publicado? O sea, ¿cuál es la primera cosa que publica? Sea independiente, fanzine, ¿cómo pasa eso? Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Yo sé que hay muchas cosas que hacer en Nueva York, entonces no sé si vienen por masoquismo o por pobreza, pero gracias por estar aquí. Es muy bonito para mí, y es cierto que estábamos muy nerviosos, queríamos ir por un trago, pero no sé si saque califica como un trago, jugo más bien es una especie de jugo vegano, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero en fin, estoy muy contento de estar aquí. Nunca había tenido la oportunidad de estar en NYU, a pesar de que he tenido una relación con muchos profesores y muchos estudiantes de este programa, entonces me pone muy contento. Bueno, una pregunta que podría tomarme
mucho rato, ¿no? Yo empecé a escribir muy jovencito, de niño, sin pensar en publicar. Pero cuando llegué a la preparatoria, yo decidí que quería empezar a tener mi propia columna, porque cayó en mis manos un volumen de las columnas de García Márquez cuando era periodista, y donde tenía una columna que se llamaba La Jirafa. Entonces, este tipo hace lo que se le pega la gana, ¿no? Y en esa columna hablaba de lo que sea, hablaba de un amigo, hablaba de una película, hablaba de un poema. Entonces yo decía, este es el camino, ¿no? Y es una de las muchas veces en que me he equivocado, pero era interesante. Y entonces yo fui al periódico, les dije, quiero tener una película, una columna que se llame La Guillotina, y eso te dice algo de las intenciones de mi columna, ¿no? Entonces me dije, sí, está bien, ¿no? Y llegué a haber publicado como 5 o 6, ¿no? Sí, porque ahí descubrí que una de las cosas que se necesitan es disciplina, ¿no? Y tener una columna a la semana no es cualquier cosa, ¿no? Entonces llegaba a hablar a veces de 2 o 3 libros. Una vez hablé de un amigo mío que embarazó a su novia. Lo hice en clave de tal manera que no se entendiera, pero por supuesto todo el mundo lo entendió. Pero fue muy interesante porque, bueno, yo estoy seguro que les ha pasado, la primera vez que uno publica, hay algo que se gana, que tiene sentido todo esto que he estado pensando sobre lo que creo que soy capaz de hacer. Tiene sentido que yo sea una persona que le puede decir cosas a la gente. Y al mismo tiempo hay algo que se pierde en términos de que la escritura era una cosa que hacías sin pensar sin pensar en las consecuencias, sin pensar en el ego, o sin pensar en el ego expuesto, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces eso fue muy importante para mí. Solo quiero mencionar una anécdota antes de publicar que fue igual de importante. Cuando estaba en la secundaria, era una división muy clara en los talleres. A los hombres los mandaban a dibujo técnico para que fueras ingeniero o arquitecto o algo así, y a las mujeres les mandaban a mecanografía. Y entonces me mandaron a dibujo técnico, y el profesor, bueno, tuvo el buen ojo de ver que yo no podía hacer una línea recta, ¿no? Que no podía hacer un círculo, no que pareciera círculo. Y el mero primer día dijo, no, pues vamos a mecanografía. Y fue una de las cosas más maravillosas que me pasaron en la vida, en primer lugar porque aprendí a escribir con los 10 dedos, y porque a esa edad era el único hombre rodeado de 20 muchachas, y era una especie de... Por supuesto, yo me comportaba decentemente, pero mi cabeza era un lugar totalmente indecente, ¿no? Y lo ponía por escrito, ¿no? Entonces yo a veces me ponía a practicar nada más. Y yo siempre lo he reconocido como uno de mis momentos en los cuales he podido relacionar el placer de la escritura con el placer físico, y con una especie de sordidez que siempre está presente al escribamos lo que escribamos, ¿no? Entonces, voy a tratar de no tardarme tanto en las respuestas. Y yo quiero saber un poco de ese Yuri en esa clase de mecanografía, en esa etapa en el altiplano. O sea, ¿cómo era ese universo de ese Yuri? ¿Qué música escuchaba? ¿Qué libros leía? ¿Cómo eran sus relaciones con los cuates, con los panas? O sea, ¿cómo era ese mundo de ese Yuri que empezaba a publicar y a sentirse escritor? Sí. Hace rato hablaba con mi amiga Kayla y le decía, a veces cuando uno lo entrevistan uno termina odiándose porque repite siempre lo mismo. Yo no me esperaba que me preguntaras cosas que nunca me han preguntado. Y es cierto que es muy interesante. Era una combinación extraña lo que sucedía en mi casa, porque había una especie de censura amorosa. Es decir, no nos decían, no puedes escuchar esto, pero sabíamos que había cosas que no se podían escuchar. En mi casa solo se escuchaban tres tipos de música: música clásica, música popular mexicana, pero no pop, y no Televisa, ¿no? Sino boleros, son rancheras, y un poquito, muy poquito, como de blues, porque era música negra, ¿no? Entonces era una cuestión ideológica ahí muy clara.
Yo recuerdo cuando descubrí el disco de Grease, de Vaselina, y le pedí a mi padre que me lo regalara. Me lo regaló, pero me sentó y me dio toda una explicación de por qué eso era una intervención cultural, en fin. ¿Y cómo escucha uno un disco después de que hacen eso ahí? Después mi papá tuvo su propia perestroika antes de que sucediera en la Unión Soviética, y en los 80 recuerdo que un día llegó con A Momentary Lapse of Reason, ese disco de Pink Floyd, y así como que sin querer me dijo, dicen que esto está bueno, ¿no? Y eso fue el inicio de una muy buena relación con mi padre, en términos de que yo después empezaba a escuchar cosas que a mí me parecían muy buenas y que sabía que él no había escuchado, pero que ahora tenía la disposición de escuchar, ¿no? Cuando yo llegué a la Ciudad de México empecé a escuchar cosas de los 60. Para mí los Beatles son un grupo de los 80 y de los 90, ¿no? Por ejemplo, y junto a eso con muchísimas otras cosas. Pero con relación a la literatura, ahí no había ninguna censura de ningún tipo, ¿no? Mi casa, bueno, era una familia de clase media, a veces clase media baja, a veces clase media un poquito más arriba, pero donde podían faltar muchas cosas, ¿no? Cuando había coche era un coche destartalado, cuando había vacaciones era a Tuxpan o a la Ciudad de México, nunca al extranjero, nunca a las playas lujosas, pero si algo no faltaba eran libros. O sea, mi casa es un lugar donde ha habido libros toda la vida, en esa época hasta en el baño, ¿no? Es verdad. Y donde a veces mi mamá o mi papá vivíamos, era una familia extendida, mi abuela o mi tío Polo, que vivía con nosotros, recomendaba un libro u otro, pero tú podías agarrar lo que fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una pequeña colección de ciencia ficción soviética. Esto es los tiempos de la Guerra Fría, y la mía era una casa pro-soviética en ese sentido, y estábamos suscritos al Sputnik, nada más. Pero también a selecciones del Reader's Digest, o sea, existían las dos cosas, y también a Vanidades, que es la versión mexicana de, ¿cómo se llama esta revista? De Vanity Fair, ¿no? Y yo leía Corín Tellado, y pues yo no confesaba a nadie, pero decía, me gusta cómo lo escribe. Y a mí me parece bien que uno de repente aprende esas cosas, después entiende por qué quizá no deba hacerlo así, pero uno empieza de esa manera a aprender rudimentos del oficio, ¿no? Entonces yo lo que más agradezco, bueno, hay muchas cosas, pero de las dos influencias que para mí son más claras de los primeros años en Pachuca, es por un lado la novela negra, que a mi papá le gustaba muchísimo en una época en la que la novela negra todavía se consideraba una forma literaria inferior, ¿no? Porque decían formulaica, simplona, ¿no? Y la ciencia ficción, que también tenía un poco de eso. Y entonces leía ciencia ficción norteamericana y leía ciencia ficción soviética, y a pesar de que yo no he escrito ninguna de esas dos cosas después, yo siento que esos dos tipos de géneros, estoy simplificando tal vez al decir que solo son dos, tal vez tenemos que empezar a repensar estas divisiones, ¿no? Y para mí han sido muy claras en la manera en la que trato de explicarme las cosas posibles en un texto y las cosas que subyacen en el contexto de un texto, de cualquier texto, que eso es lo que hace la literatura noir, ¿no? Tú puedes tener las ideas que quieras sobre la justicia, sobre la verdad, sobre la razón, pero hay un contexto que manda todo eso a la mierda, y no importa si tú eres Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, en fin, dije que iba a tratar de limitarme, pero entonces, Bueno, hablando de contextos que mandan todo a la mierda, recuerdo que cuando la primera vez que te vi en persona, ¿no? Ya te había leído en la Feria del Libro de Bogotá, nos entrevistaron juntos y hablaste de, a ver que estás hablando de tu familia, de que tu familia era militante de izquierdas, y también dijiste que el libro que te llevaría, siempre nos hicieron una pregunta esa estúpida que siempre hacen, si iban a una isla solitaria, ¿qué libro se llevaría? Y no me acuerdo que yo contesté, pero tú dijiste que la Biblia. Yo creo que después que tú dijiste eso, yo dije, sí, yo también la Biblia. Lo que quiero preguntarte es, en este ambiente tan polarizado, ¿no? En el que en nuestros países los movimientos evangélicos, sobre todo pentecostales, están un poco
haciendo el trabajo que hacía la izquierda, ¿no? En los barrios de clase trabajadora. Es posible tender puentes desde la literatura, de un polo a otro polo. O sea, es posible acercarnos desde estos ambientes a veces estériles de la academia, de la creación artística. No sé por dónde empezar. Voy a empezar por la parte más fácil, que es decir que en esa época sí leía yo mucho la Biblia. Yo soy jacobino, si me tengo que definir de algún modo es como jacobino. Pero leo la Biblia porque está lleno de sexo y violencia y es maravilloso y de muy buenas historias y de muy buenas estructuras narrativas además, ¿no? Yo recuerdo, nunca lo he vuelto a encontrar, un ensayito de Umberto Eco que tiene una serie de ensayitos que eran como falsos rechazos de libros enviados para el editor. Entonces rechazaban la Biblia porque decían, bueno, en la primera parte se repite el mismo personaje 4 veces, entonces ya entendimos, hizo un juego del punto de vista que no tiene mucho caso. La segunda parte está lleno de sexo y violencia, es maravillosa, pero el primer capítulo repite nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Y después hay mucho incesto y hay toda una serie de cosas jugosas, pero si le recortamos mucho puede ser un libro que se puede vender, ¿no? Y bueno, yo sigo pensando eso. Pero pasando a la parte importante de tu pregunta. Yo creo que la literatura siempre tiende lazos, pero uno tiene que aceptar que si te agarras de ese lazo te va a descarapelar las manos, ¿no? Es decir, la literatura no te va a resolver nada, y es lo que yo siempre digo en todas las clases, ¿no? La literatura que promete que te va a resolver nada no es literatura, es un libro de instructivos para ensamblar un mueble de IKEA. La literatura tiene que problematizarte, la literatura tiene que darte herramientas para pensar las cosas, ¿no? En mis clases, porque ahora ha habido toda una tendencia, bueno, desde hace años, ¿no?, de que you have to explain to students when there's a trigger warning, if there is some blah, 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 whatever. Y yo les digo el primer día, this whole class has a trigger warning. If I don't disturb you, then I'm failing. So if you are not going to take reading real literature when we are going to read about power and violence and sex and whatever, just get out. Mejor el primer día. Y creo que eso es una cosa que tiene que uno pensar cuando piensa en las posibilidades de la literatura como algo que puede tender lazos. La literatura siempre está tendiendo lazos, pero son lazos que no tiende simplemente de manera ingenua o de manera fácil, ¿no? Que exige un esfuerzo desde el otro lado y que exige un pequeño sacrificio desde el otro lado, un sacrificio de su propia moral, un sacrificio de sus propios valores, un sacrificio de la manera en la que escucha el mundo, ¿no? Digo, da como un poco de pena hablar de estas cosas de ti, pero contigo, pero es decir, uno sabe, y es lo que siempre trato de explicar sin tener idea exactamente de cómo explicarlo, que la literatura está planteando también problemas morales, ideológicos y estéticos, aún en los silencios, ¿no? Y aún en lo que no dice explícitamente, es decir, en el ritmo del texto. Entonces, la literatura está haciendo todas estas cosas en distintos niveles, y frecuentemente pues uno cree que todo es cosa de la trama, o uno cree que todo es cosa de la moraleja que va al final del texto o al final de un párrafo, pero creo que la verdadera manera en la que la literatura tiende esos puentes es de una manera lenta. Es decir, esas epifanías, esos descubrimientos que uno hace sobre sí mismo, sobre lo que tiene a su alrededor, es algo que a veces cree que sucede cuando está leyendo, pero que en realidad sucede con estas mandíbulas internas que tenemos en el cerebro, que poco a poco van machacando eso que ha sucedido, y de repente no sabes cuándo, años después puede ser, a veces puede ser al día siguiente, pero a veces 6 años después,
Y entonces tú dices, carajo, a esto se refería Kafka. En medio de un café, ¿no? Entonces la gente se le queda viendo así. Pero bueno, Kafka es un tipo que no tuvo el menor impacto entre la gente que lo rodeaba alrededor, ¿no? Y es un tipo que ahora la gente que dice kafkiano, el 90% nunca ha leído a Kafka. Pero tiene sentido. Es decir, él creó una cierta manera de entender la modernidad, de entender la soledad en el mundo moderno, de entender el patriarcado, ¿no? que se ha infiltrado en nuestra manera de entender el presente, a pesar de que es algo que no podía ser entendido en su momento. Y no estoy haciendo una apuesta por el artista incomprendido, yo simplemente creo que toda literatura tiene que pasar por ese espacio, tiempo, por ese lapso en el cual ni las listas de los más vendidos, ni las listas de novedades van a cambiar eso. Bueno, esta es una pregunta que me hacen mucho los estudiantes, que va por esto mismo que estás hablando ahora. Creo que la respondiste de alguna forma ya, pero quiero hacértela de forma más específica. Sobre todo los estudiantes, hombres, cisgénero, heterosexuales, ¿no? ¿De qué me está permitido escribir? Yo trato de contestarla, he tratado de contestarla de mil formas, a veces yo misma, creo que he fracasado en responderla correctamente, creo que lo he hecho de forma torpe y desde mi propia experiencia, ¿no? Pero quería hacértela y escuchar tu respuesta. Bueno, uno puede tratar de responder eso sin ofender, lo cual creo que es imposible. Es que voy a tratar de ofender de distintas maneras, ¿no? Mira, hace tiempo me preguntaba alguien, tenemos que hablar el lenguaje inclusivo. Dije, absolutamente, tienes que hablar el lenguaje inclusivo. Y también tienes que hablar el lenguaje barbaján. Y tienes que hablar el lenguaje del crimen organizado. Y del lenguaje más imbécil que existe, que es el de los empresarios, ¿no? Utiliza mucho la palabra sinergia. Y tienes que utilizar el lenguaje de Twitter y el lenguaje que lees en los baños, ¿no? Porque si no haces eso, entonces no estás entendiendo nada. Si tú solo quieres utilizar el lenguaje inclusivo de la manera en que la gente solo quiere utilizar las definiciones de la RAE, no estás siendo más tolerante, no estás siendo más inteligente, no estás siendo más progresista, estás siendo igual de conservador y delimitado que la gente que piensa que la RAE, ¿no? Intento decir esto en este lugar. Que la RAE tiene el control de la lengua, ¿no? Es decir, a mí me parece muy interesante todo lo que está sucediendo. Que cuestionemos las formas más elementales de referirnos a las personas. Pero eso no quiere decir que tengamos que adoptarlo como una forma inamovible de hablar. No podemos hacerlo en la vida cotidiana y sin lugar a dudas no tenemos que hacerlo en la literatura. En la literatura tenemos que seguir explorando y esto a lo mejor más adelante va a ayudarnos a llegar a una solución un poco más estable de lo que tenemos ahora, que se ha pretendido que sea estable a partir del acoso en las redes sociales, ¿no? Pero entonces, esa es una parte de la respuesta. ¿De qué podemos hablar? La respuesta fácil es podemos y debemos hablar de lo que sea. Pero yo entiendo que esa no es lo que se está preguntando, sino es cualquiera puede hablar de cualquier cosa en cualquier registro. Y eso, la respuesta es no. Y no quiero decir que no quiero caer en el argumento barato de la apropiación cultural, porque todos siempre nos estamos apropiando de algo más, ¿no? Es decir, y yo no sé cuántas veces me he robado cosas de Raymond Chandler, mal, por supuesto, ¿no? Pero lo he intentado, o de Borges, o de Marcelo Rodoreda, que es uno de mis grandes referentes, ¿no? El asunto es no hacerlo con una lógica extractivista, ¿no?
Es decir, uno tiene que tomar todo lo que está a tu alrededor como una herencia con la cual puedes tú construir tu propio lenguaje y tu propio mundo. Pero una cosa es eso y una cosa es estar escuchando el proyecto de que alguien más está haciendo, de decir, este no conoce ninguna editorial, me voy a robar su historia. Eso es directamente gandalla. Yo no sé si todo el mundo entiende la palabra gandalla, que es una palabra que se utiliza mucho en México, es ser abusivo, ser tramposo, ¿no? Pero eso es otra cosa. El robo es también un arte, ¿no? Una cosa es plagiar y otra cosa es robar. Y por supuesto que robar es legítimo, y si eso no fuera, entonces tendríamos que creer que estamos reinventando cuando en realidad no estamos reinventando en cada generación, ¿no? Hace años yo di un curso que se llamaba Palimpsestos, donde estudiamos, entre otras cosas, vimos tu versión de Sweet Dreams, ¿no? En distintas versiones de música, de pintura, de literatura. La primera clase escuchamos la versión de Sweet Dreams de Eurythmics, la de Marilyn Manson, y la tuya. Entonces decía, ¿qué es lo que hace cada una de estas? Estos son robos, esto no es plagio, esto es gente tomando esta letra y dándole un sentido que ya ha perdido el original en un contexto diferente, ¿no? Hacemos toda una clase discutiendo las distintas versiones de las meninas, por ejemplo, ¿no? Y luego toda una clase discutiendo, y además esto sucedía cuando estaba toda esta discusión con el Aleph de Borges, que uno había hecho el Aleph extendido y otro el Aleph abreviado, ¿no? Entonces, quisiera decir que no se puede escribir sin miedo, pero el miedo es parte consustancial de esto. Hay muchos tipos de miedo. El miedo a lo que va a pensar mi madre cuando lea esta escena de sexo horroroso, ¿no? El miedo a lo que me van a decir los críticos, el miedo a creer que escribo bien, en realidad no estoy escribiendo bien, ¿no? El miedo a simplemente que no sea lo que yo pensaba que era. Está bien eso, pero creo que no debemos encimar a eso el miedo institucional y el miedo de la gente que ni entiende de literatura, pero entiende de imposiciones, ¿no? Entonces, ya voy a empezar simplemente a decir vaguedades, entonces no voy a detener nada más. No sé si he insultado lo suficiente. Espero que sí. Bueno, esta es una pregunta que te quería hacer hace mucho tiempo. Los que venimos de países pequeños, ¿no? Donde quizás hay 2, 3 autores reconocidos internacionalmente, siempre estamos quejándonos un poco de cierta orfandad, ¿no? Cuando salimos fuera de nuestros países a lugares donde nuestros maestros no son conocidos. Pero entiendo que también debe haber una gran dificultad en pertenecer a una tradición tan pujante, competitiva, inmensa como es la mexicana. Entonces, ¿qué se siente, no? Para pertenecer a esa tradición y escribir desde esa tradición desmigajándola como tú haces, ¿no? ¿Cuál es esa carga? ¿Cómo se siente para pertenecer a eso? Ayer estuve en una cosa que se llamaba una gala. Es la primera vez en mi vida que voy a una gala. Me puse corbata y todo. Y en un momento dado, una escritora puertorriqueña llamada Raquel Salas hablaba era un poema largo y complejo, ¿no? Y al final del poema dijo algo que yo después la fui a buscar nada más para abrazarla, para decirle, esto es como se debe hablar de la tradición. Decía que los poetas de su país son como perros echados al sol, que de repente llamas y levantan la cabeza un poquito y se vuelven a echar al sol. Y yo dije, tenemos que dejar de ver la tradición como perros que nos van a morder si no la respetamos.
son perros amables que hicieron lo que tenían que hacer y ahora están echados al sol. Y hay que quererlos y podemos acariciarlos y podemos aprender de cómo se echan patas arriba, pero tiene que ser eso y no unas cadenas, ¿no? Esa es una manera de responder esto. La otra es pensar en cómo la tradición no es simplemente una serie de repeticiones de clichés, que es como a veces se piensa, ¿no? ¿Cuál es la tradición mexicana? Bueno, pues es que hay que meter gente de bigotes y con pistolas y tiene que haber muchas palabras con che, porque si no, ¿cómo? La tradición es un continente que se va llenando de distintas cosas dependiendo de lo que exista en la temporada, ¿no? Y que a veces se rompe y uno lo pone junto y no va a ser exactamente lo mismo. Y yo no digo que hay que respetar la tradición por respetarla, sino que hay que aprovecharnos de eso, ¿no? Que tenemos que a mí me parece maravilloso que tengamos toda una serie de personas de las cuales podemos aprender. Está bien pelearse con ellas, pero la pelea es parte del aprendizaje también. Y la tradición además no es una cosa estática. Durante mucho tiempo la novela de la Revolución Mexicana eran 3 o 4 nombres fijos de hombres, ¿no? Martín Luis Guzmán, ¿cómo se llama? Llevámonos con Pancho Villa, Rafael F. Muñoz. Décadas después finalmente entró la mejor escritora de todos ellos, que es Nelly Campobello, ¿no? Y ahora ya no se puede entender la novela de la Revolución sin Nelly Campobello. No es de que se haya roto la tradición, sino que se astilló para bien y empezó a cambiar. Y eso junto con otra serie de elementos que pueden ser la tradición de la literatura mexicana. Rulfo es una cosa en sí mismo, ¿no? Que la gente lleva 70 años tratando de clasificarlo, ¿no? La manera más fácil y torpe es decir, era pre-realismo mágico, ¿no? Y otros dicen, no, es novela rural, y otros dicen, no, es high modernism, y ese es el punto, ¿no? Que es alguien que se resiste y que al mismo tiempo acepta estar en distintos estantes. La manera en la que yo siempre lo he pensado es que Rulfo es una escultura a mitad de la plaza y uno hace su vida alrededor de esa escultura y a veces va y se orina ahí y a veces se queda de ver con alguien y a veces se fuma marihuana ahí y un día a veces dice, esto de verdad vale la pena esta escultura, ¿no? Lo que sea. Y esa es la que creo que puede ser nuestra relación con la tradición. Lo más fácil, y creo que yo he hecho demasiado, y probablemente voy a hacer el esfuerzo porque esta será la última vez que lo haga, es cagarse en Octavio Paz. Y hay muy buenas razones para hacerlo. Pero estaría mintiendo si yo no dijera que he aprendido de Octavio Paz o que he intentado de aprender de Octavio Paz. Y que hubo una época en la que traté de memorizar Piedra del Sol. No lo logré, y tal vez para bien, pero sigo pensando que es un gran poema, ¿no? Ni siquiera creo que sea lo mejor de Octavio Paz. Me gusta más la era me gusta más Blanco, ¿no? Es un poeta que estuve leyendo mucho tiempo y tampoco está mal eso. Uno también tiene que pelearse con los padres, ¿no? Y la tradición es algo a lo que uno tiene que resistir y después decir, bueno, pero hay una razón por lo cual esto está existiendo y hay cosas que vieron antes de que yo las viera. Y eso no quiere decir que es la única manera de decirlo, pero quiere decir que es una manera que hay que tomar en cuenta. En mi trabajo del reino y la transmigración de los cuerpos y en señales, hay como una especie como de un nuevo alfabeto arquetípico mexicano, ¿no? En esos 3 protagonistas. Y quisiera saber cómo construiste esos 3 personajes en específico, cómo llegaste a ellos. Bueno, yo esto lo he contado varias veces. Yo quería escribir una novela sobre la relación entre el arte y el poder, y yo estaba pensando en los artistas de las cortes europeas, ¿no? En Velázquez, gente así. Yo
pensaba, ¿cómo es posible que estos genios hayan logrado construir una obra a pesar de estar al servicio de unos inútiles, ¿no? De gente que no ha trabajado en su vida, ¿no? Y esto me ponía a pensar en cómo funciona el arte en general, cómo funciona en cualquier país, cómo funciona en México. La gente se la pasa quejándose del Estado y luego recibiendo becas del Estado. Y por otro lado está bien, es lo mismo que hizo Velázquez, es lo mismo que hacía Mozart, es lo mismo que ha hecho un montón de gente, ¿no? Pero yo tenía como mi modelo a estos artistas de la corte que de manera mucho más explícita y de manera mucho más casi diría orgullosa dicen: sí, este es mi patrocinador. Y a pesar de hacer algo en función de exaltar a estas personas, lograban hacer algo que excedía a esas personas, que excedía a esos criminales que les daban el dinero, ¿no? Y entonces yo estaba pensando, esto era algo que yo pensaba y pensaba mucho, y yo estaba en Ciudad Juárez, y de repente es de esas cosas cuando estás mirando lo que sea, pero en realidad estás mirando el ombligo y miras y dices: es esto, ¿no? Es esto. Estas representaciones del poder existen en cualquier lugar. Y esto no quiere decir que los narcotraficantes sean reyes, como algún imbécil lo leyó literalmente, sino esto significa que se creen reyes. Y que cualquier persona, ya sea el rector de una universidad, o el dueño de un bar, o un jefe de policía, en cuanto obtienen cierto poder, empiezan a reproducir las gestualidades, las obsesiones, el vocabulario de este modelo que se nos ha heredado del poder puro y resplandeciente, que es el de los reyes. Si tú miras, y de verdad esto no es un chiste, busquen fotos de los narcos mexicanos y colombianos de los 80 y compárenlos con las fotos de Trump, de las casas de Trump. Son casi idénticas, son muebles cubiertos de piel de animales, ¿no? Todo es de oro, ¿no? Y tienen su nombre en todas partes. Trump pone su nombre en todas partes, ¿no? Y Escobar tenía su nombre en todas partes, ¿no? El rey Juan Carlos pone su nombre en todas partes. Pero se entiende a lo que me refiero. Es una misma obsesión ridícula por la cual se rodea de artistas para engrandecerlo, ¿no? Entonces es una metáfora. Ese para mí no es un libro sobre el narcotráfico, es un libro sobre el poder y el narcotráfico. Es una de muchas expresiones que probablemente sea una de las más honestas, como la de Trump es honesta en ese sentido, ¿no? De decir: sí, yo me siento un ser de oro y voy a ser un excusado de oro, porque hasta donde cago necesita ser de oro, ¿no? En ese sentido es una forma muy honesta de poder. Y en esta novela, entonces, lo que tenía yo es que una manera de subrayar la sumisión de los otros personajes al personaje que ha construido todo este entramado simbólico y real es que ellos pierdan su nombre. Entonces, para mí esa novela, entre otras cosas, es la historia de alguien que recupera su nombre. Y entonces ellos pierden su nombre porque se convierten en funciones del Todopoderoso. Se convierten en engranajes. Y fuera de esos engranajes no son personas. Para mí entonces eso entrañaba construir una tensión entre lo que tú pensabas que podía ser y lo que el contexto espera de ti. Y por eso es que para mí una de las líneas dramáticas era que Lobo de algún modo tenía que ir recuperando la conciencia de sí mismo previa a esto y posterior a esto de lo que podía ser. En estas tres novelas hay ese tono sostenido de esas voces narradoras, bueno, en todos tus libros, pero en estas tres novelas en específico,
cómo hay un trabajo, digamos, una construcción, un proceso para lograr ese tono, esa voz, o es más algo intuitivo que ocurre durante la escritura? Primero tú dime, ¿cómo haces eso con tus libros? No, de verdad, porque yo creo que no hay una yo sospecho que es una respuesta similar, pero a ver. Bueno, tendríamos que entrar ya en espiritismo, santería afrocubana y entidades, entidades de otros planos para hablar del trabajo que yo hago con las voces narradoras. Es un chiste. Pero sí, o sea, para mí es un trabajo que ocurre en la escritura. Pero pienso, o sea, no sé, intuyo que sí hay un trabajo un poco de una planificación, algo un poco, no sé, en el trabajo de esas tres voces narradoras. Y quiero escucharlo de ti. No era por ser malo que te decía esto, sino el asunto es que yo creo que en eso hacemos cosas parecidas en eso, en que más allá del diseño de una estructura, hay, que puede ser importante, hay la presencia de una voz que responde a algo no necesario, a algo no planeable. Tú puedes tener ciertos planes, pero que responde a un cierto ritmo. Y yo preguntaba, porque en tu caso es mucho más claro que tú estás pensando en la musicalidad. En una musicalidad con sentido, ¿no? Y no en una musicalidad que sin propuesta ideológica, política, ética, estética. Creo que es lo que tú siempre estás haciendo, ¿no? En ese sentido, yo sería un aprendiz de eso. Entonces te voy a decir, esto no es para evadir que haya mucha planeación. Yo planeo mucho lo que voy a hacer con la conciencia de que luego voy a renunciar a buena parte de eso, de que buena parte de eso se va a ir a la basura. Pero la planeación es importante no en tanto en términos de que luego tengas ahí una guía de por dónde va a ir, sino en el trabajo intelectual que te llevó a hacer esa planeación, ¿no? Entonces una cosa que me hago antes era más importante que ahora, pero todavía lo hago de vez en cuando, es la lista de las palabras que no voy a usar, ¿no? Que el trabajo del Reina era muy claro: nunca voy a hablar de narco, nunca voy a hablar de drogas. En señales, nunca voy a hablar de migrantes, nunca voy a hablar de migración, ¿no? Cosas así. O siempre que voy a hablar de sexo, hago el esfuerzo por inventarme una nueva palabra, digo, porque es divertido, porque tenemos que siempre decir lo mismo, ¿no? Que significa irse a la cama, hacer el amor, ¿no? Entonces yo por eso decía en señales, vamos a desgranar la mazorca. Entonces deberíamos inventarnos eso cada vez, ¿no? Y hay una parte intuitiva, pero hay una parte un poquito programática en términos de que uno está tratando de alejarse de ciertos puntos de referencia, por un lado, y por otro lado, de obedecer a lo que el mismo texto te exige conforme se va transformando, ¿no? Es decir, yo tengo un plan de hacia dónde me dirijo, ¿no? Hacia dónde me dirijo en términos de trama y también hacia dónde me dirijo en términos lingüísticos, pero uno tiene que entender cómo eso tiene una relación importante con el momento de la escritura, pero que no es una relación vertical en el sentido de que va a ordenar todo el momento de la escritura, ¿no? Entonces, un ejercicio que me hago a veces es escribo sonetos en distintos momentos sobre lo que estoy escribiendo, uno antes, uno en medio y otro cuando yo me estoy acercando al final, que obviamente son horrorosos. Yo no soy poeta, sino solo como un ejercicio, porque yo digo, si tú puedes poner en 14 líneas de 11 sílabas lo que quieres decir, entonces sabes lo que quieres decir. Entonces eso lo digo a los estudiantes: there's no room for bullshit.
No es así como, ahora voy a tomar 10 páginas para hablar de mis sentimientos, ¿no? A ver, ponlo en 2 líneas consonantes. Y no estoy diciendo que eso sea la solución, es uno de distintos ejercicios que me hago al respecto, ¿no? Y de que me aclara las ideas de hacia dónde me estoy dirigiendo, y de que me permite además hacer una pequeña investigación en otras maneras en las cuales se puede hablar de lo que tú pensabas que ya sabías cómo se puede hablar, ¿no? Entonces, sí, yo hago un trabajo previo que incluye muchas cosas dependiendo de cuál sea el proyecto, ¿no? Pero, y después tengo muchas notas y tengo planes y eso lo tengo ahí en la pared, pero siempre con la conciencia de que todo eso es sacrificable. Una última pregunta y luego vamos a escucharte de 10 planetas, y la pregunta es sobre, un poco tiene que ver con 10 planetas, que es tu último libro. De estos mundos un poco más exteriores, ¿no?, de las novelas, en 10 planetas pasamos un poco como al mundo de la biología, ¿no? En un cuento que me gustó mucho, que creo que vas a leer, pasamos a un poco como un acercamiento microscópico, ¿no?, del cuerpo. Y eso era necesario preguntarte cómo te afectó como escritor, o cómo es el escritor Julio Herrera luego del COVID. Bueno, esa se ha convertido en una pregunta muy extraña, ¿no? Y ahora ya no le puede uno preguntar a alguien cómo estás, porque entonces ya son 2 horas y uno tiene una respuesta. Bueno, mi versión de eso son muchas cosas. Yo siento que yo no me he ido de México nunca. Yo siempre he sentido que tengo una casa allá, otra casa en Nueva Orleans. Y hasta antes de la pandemia yo iba mucho a México por el menor pretexto. Si era la graduación del kinder de una sobrina, yo iba. Y el primer año de la pandemia fue horroroso por muchas razones, como para todo el mundo. No pude ir. Uno de mis hermanos casi se murió, quedó paralítico por unos meses, ahora se está recuperando. Y como escritor, yo tenía un proyecto que, bueno, ayer nuestra editora Paca anunció que ya sale la próxima semana. Es una novela que yo llevaba años pensando, investigando. Imaginar los años que Benito Juárez pasó exiliado en Nueva Orleans. En realidad nadie lo sabe, aunque aparece en todas las biografías. Si ustedes lo buscan en Wikipedia, aparecen 2 líneas. Si lo buscan en cualquier otro lugar, son 5 líneas. En las biografías más exhaustivas es una página. Hasta Francisco Bulnes, que era equivalente de Krause de la época, un tipo insoportable, ¿no?, que odiaba a Juárez, menciona eso, pero nadie sabe lo que pasó. Entonces yo busqué las pocas referencias que había y dije, oye, para mí es maravilloso que no haya más referencias. Lo poco que existe, a partir de ahí voy a investigar. Pero mis planes incluían algo más que eso. Mis planes incluían hacer el recorrido en el que llegaba a Nueva Orleans. Él es arrestado en Oaxaca, de Oaxaca se lo llevan a Puebla, de Puebla se lo llevan a Veracruz, de ahí lo meten en la cárcel en San Juan de Ulúa, estas semanas en San Juan de Ulúa, y de ahí lo van a deportar a Europa, a exiliar. Él se baja del barco y se queda en Cuba, y se queda ahí 2 meses, y de ahí toma un vapor y se va a Nueva Orleans, y se queda 18 meses en Nueva Orleans. Entonces yo dije, esta es la primera parte de la novela. Me voy a ir a Oaxaca, voy a ir en combi, que sería el equivalente de carreta, de ahí hasta Veracruz, y ya veré cómo le hago para irme de Veracruz a Cuba en una lancha, y de Cuba a Nueva Orleans en otra. Y bueno, no pude ir a ninguna parte, ¿no? Entonces la novela se limitó, y lo cual está bien, porque eso era la idea de que eso tenía que ser el centro de la novela, a la llegada de Juárez a Nueva Orleans y lo que sucede durante esos 18 meses. Y esto era una novela, como todas las novelas, con varios objetivos al mismo tiempo, que uno trata de hacerlo. Por un lado,
el objetivo explícito, que es tratar de explicar cómo es que Juárez se convirtió en el Juárez histórico que era, como no lo era antes de llegar a Nueva Orleans. Él antes de llegar a Nueva Orleans era un dirigente liberal de medio pelo. Regresando a México después de Nueva Orleans, emprende la reforma liberal, luego es presidente, luego derrota a los franceses, se ha convertido en un monstruo. Y todos sus biógrafos dicen que fue importante el tiempo que pasó en Nueva Orleans, nadie dice por qué, porque nadie sabe por qué. Y entonces lo que digo en la introducción, nadie sabe por qué, pero esta es la historia verdadera, de la cual no hay documentos. Entonces, y la manera de explicármelo fue en cuál es la soledad de alguien viviendo cuando estás encerrado, cuando no entiendes la lengua. Y a lo mejor yo puedo hablar inglés, pero durante la pandemia ya no entiendes la lengua porque no puedes hablar con nadie, ¿no? Y cuál es la experiencia de venir de un lugar tan distinto, de repente encontrarte en este lugar, ¿no? Con la cultura negra, en una intensidad que sí existía cultura negra en México, pero no con la intensidad que existía y existe en Nueva Orleans, ¿no? Y existía música de la cultura negra en México, pero no la explosión diaria de esta música en Nueva Orleans, ¿no? Y que además todo esto está documentado, ¿no? Hay una escena que pongo ahí de que esto está documentado, que había un músico local que se llamaba Gottschalk, que hacía lo que llamaban Monster Concerts, que hacía conciertos con 10 pianos. Ni Elton John hace eso. Esto es 1853. ¿Qué clase de locura es esa ciudad? Entonces yo pienso, Benito Juárez, viniendo de Oaxaca, ve esto y dice, otro mundo es posible. Y otro mundo es posible también en la parte horrorosa, porque ve de cerca el esclavismo. Nueva Orleans es el mercado de esclavos más grande. Entonces, tiene y no que ver con la pandemia. Este ya era mi proyecto, pero entonces esto hizo que yo pasara muchas horas encerrado, pensando en esto, penetrándome con el personaje, y bueno, hasta que la terminé hace meses, totalmente agotado, y sale la próxima semana. En fin, ya terminó esto siendo como publicidad, sé que no era, pero bueno, la pandemia me destruyó un poco como a todos, pero después sobreviví. Voy a leer uno de los cuentitos, es uno breve, de 10 planetas, que es uno de los libros que a mí más me gustan de los que he escrito, si no es el que más. Este cuento se llama Entera. La coliforme vespertina existió complejamente durante el verano de 1999 en el área de Norfolk, Inglaterra, particularmente en el poblado de Sheringham. Para ser más específicos, en el intestino delgado de don Roger Wolfston, ex fabricante de documentos falsos que había conocido Bonanza. Este desatino natural resultó de la evolución subitísima de una bacteria del orden de los enterobacteriales, un Citrobacter, ya que hemos empezado a andar el espejismo de la precisión, al contacto con un ácido lisérgico que se alojó por semanas en una lesión en las microvellosidades del intestino grueso de Wolfston. La improbable reacción química originada por el ácido que el señor Wolfston había obtenido en su último viaje a Londres y que no tuvo el fin previsto, provocó que dicha bacteria experimentara cambios insospechados en la adolescencia de su existencia, pero ninguno que la volviera letal o que disminuyera sus cualidades fermentadoras. Solo es que la bacteria, prodigiosamente, cobró conciencia. Del vivaqueo eterno, la coliforme vespertina saltó a la percepción de lo inabarcable, un resplandor sin palabras, el vértigo de los fluidos, el rastro de otros herbores, los ángulos y las superficies de las demás bacterias. Todo le indicaba su lugar como centro del universo. Ella era la encrucijada por la que cobraba sentido lo que nosotros aproximamos a llamar temperatura, luz, tiempo. La distinción del universo la llevó a nombrarlo por gradaciones de conciencia. La mayor intensidad con que reparara en una cresta o en el vacío de ciertas horas, eso era el nombre de la cosa. Aprendió a esperar,
luego añoró y finalmente imaginó. Y con la comprensión de que lo que había no era solo lo que había, sino lo que podía haber, comenzó a erigirse un lugar en el mundo. La comprensión que siguió ese momento es lo que se ha dado en llamar la plácida tarde de la coliforme, el lapso en que construyó planes desaforados de arrancarse de su ámbito de motilidad, atravesar zonas ignotas del intestino y dejar en cada punto la huella de su flagelo. Llegó a la coliforme vespertina a sofisticar sus emociones tanto que, antes del apocalipsis, alcanzó a conocer la angustia existencial. Se entregó a la sensación de perder algo que nunca había tenido, cuando descubrió que aquel jardín que la albergaba comenzaba a decaer inexorablemente. ¿Por qué? ¿Por qué se terminaba todo? ¿Para qué había comenzado todo? De nada le habría servido que alguien le informara que había un anfitrión primordial y que el traficante de documentos Roger Wolfstone, agonizaba de abstinencia en un centro de rehabilitación al que había sido condenado por la justicia. De nada habría servido aun cuando aquello fuera comunicable, pues la escala de esos eventos era tan inconcebible, que existiera un organismo enorme y laberíntico como para albergar a millones como ella, que la única manera de relacionarla con su realidad fue por medio de la ficción. Por un momento intuyó esa respuesta, la religión, pero para entonces también le había llegado el hastío y la soledad. Era la coliforme vespertina una luz de conciencia entre billones de semejantes, la población más vasta sobre una tierra que no llegó a conseguir, pero la sensación de vaciedad la abrumó al punto de que, cuando entreveía la solución divina, la descartó instantáneamente, convencida de que, si podía formular algo así de inmenso, si podía haber un instrumento para enunciarlo, palabras, entonces aquella cosa no era posible. No, que lo grandioso y definitivo pudiera ser definido por lo breve y simple y elemental. Y mucho antes de que Roger Wolfstone se aliviara de aguja, volviera a recaer y muriera, la coliforme vespertina enfermó de tristeza y, casi sin darse cuenta, se extinguió para siempre. La tragedia de una bacteria. ¿Puedo leer algo más o Vamos un poquito y luego, si tienen alguna pregunta para Yuri, pues hacemos unas cuantas preguntas. Déjame encontrar uno cortito. Preferido es largo. No, déjame encontrar uno cortito porque si no vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche y sin alcohol, y entonces eso ya no funciona. Un segundo. Traía ya un ejemplar de este libro, pero ayer se lo di a una amiga, entonces por eso ahora me traje esto que cumple funciones de mantel, que es, bueno, es muy sencillo, se llama Plano. Quizá podrían haber salvado las vidas de todos esos que murieron buscando la verdad hasta el último rincón de la tierra, si hubieran reflexionado más, por ejemplo, acerca del grosor de los árboles. Pero esas gentes tenían, como todas, la necesidad de ver las cosas con sus propios ojos, que serían de comer los peces. Entonces agarraban y cortaban un árbol y se enfrentaban a la sorpresa fugaz, pero no suficientemente reveladora, de que los árboles se terminaban y que detrás había otros, y no un inmenso irregular muro de árbol que no se pudiera bordear. Y con la madera hacían carretas para llegar al mar, y a la orilla del mar construían lanchas y hasta botes de buen tamaño, y se lanzaban al agua a ver si, como pensaban, en algún punto el horizonte se sesgaba y les permitía circundar la tierra, pero nunca volvían. Hasta que un día uno pudo volver para contarlo, porque se había ido ahí nomás detrás del bote en punta, en otro bote para ayudar si había cómo. Dijo que navegaron durante muchísimo tiempo, que cubrieron incontables ciclos de ápices, ápices y ápices, ápices y ápices, y que cuando iban a abandonar la empresa, llegaron por fin al fin de la tierra,
pero no se dieron cuenta hasta que el bote en punta ya estaba ahí, literalmente, a un ápice del abismo, y que uno de los hombres del bote que desaparecía en picado iba corriendo en dirección contraria al abismo, y que alcanzó a decir desde la popa, antes de que viera asomar una cola llena de escamas y de que aquel hombre se convirtiera él mismo en nada sino en un ápice: dragones son dragones. Entonces, no, lo que quería decir, esto para mí es importante, porque yo le explicaba hace poco a alguien de que para mí 10 planetas, aunque es un libro de cuentos, es un libro de cuentos de ciencia ficción, con el tiempo yo lo he ido pensando cada vez más como un libro de algún modo cercano, y quizá lo más cercano que yo vaya a poder hacer en la vida, a un libro de poemas. Y que aunque hay historias, y aunque hay historias que se redondean y hay personajes, para mí tiene que ver con cómo tomar una palabra como el núcleo de algo y a partir de ahí construir algo distinto, que es un poco como pienso que en Trabajo de Milenio que se hacían las canciones. Entonces yo pensaba en una historia en la cual se considera el universo, ¿no? Es decir, en distancias inconmensurables. Vamos a contarle en términos de ápices, que es nada, que es como ir a contracorriente de la manera en la que podemos entender el universo. Entonces, más allá de que esta sea la historia de un mundo que es una tierra donde la tierra es plana, eso es el pretexto para utilizar de manera casi orgiástica la palabra ápice aquí como un instrumento de la ciencia ficción. Bueno, preguntas que tengan para Yuri. Preguntita. Si no hay preguntas, nos vamos a beber el vino felices. Bueno, yo siempre digo, cuando en clase sucede esto, siempre les digo, la persona que esté mirando el suelo con más intensidad es la que tiene que hablar en este momento. No, yo esperaría después de que he insultado a distintas personas que alguien dijera, nadie va a defender al rey o a Paz. Bueno, pues si no hay preguntas, gracias, Yuri. Gracias.